fijas? Entonces, muy a mi pesar, cuando de pronto se me filtra un vasto horizonte, me doy cuenta que el vasto viene de Borges y le cambio el vasto y le pongo otra cosa, para mantener esa, para ser uno mismo, digamos. Ahora, en esto decía yo que hay varios cuentos que refieren a los libros, al entorno de Sí. los libros y al significado de los libros. Yo quisiera partir arbitrariamente de uno de los muchos que hay, estamos hablando de cerca de 100 cuentos en total, aquí, ¿no? 117. Claro. Hay un cuento que me llamó mucha atención, me gustó, que se llama El libro mágico, que es un libro que la historia no lo alcanzo a leer porque es un poco más largo que los otros, pero es un libro que hacía feliz a quien lo tuviera, a condición de que no lo leyera. Ahora, ahí eso induce una reflexión final que está en el cuento sobre el costo de la felicidad. Y ahí extrapolo un poco a preguntarte sobre la felicidad que provoca la lectura, por un lado, y desde el punto de vista del costo, cuánto placer, pero también cuánto dolor puede provocar la escritura. ¿Tú te refieres a la escritura? ¿Mm? ¿A la escritura? Mira, yo soy de esos dichosos personajes que no sufren con la escritura. ¿Cómo decirlo? Miento un poco. Algo sufro en el momento del envión de meterme a escribir. Pero una vez que estoy escribiendo, te aseguro que para mí es una de las más deliciosas drogas posibles. Cuando estoy buscando una palabra tras otra y encajándola y sintiendo cómo se arma la frase y cómo al mismo tiempo esa frase tiene que ser, tiene que corresponder sí, milimétricamente con lo que se quiere decir, y voy consiguiendo eso, o siento que lo voy consiguiendo eso, es un placer, más te diría que es un placer, sí. Ahora, Carlos, en esta... Tú eres un hombre muy por llamarlo de alguna manera, del mundo literario, una persona muy presente, muy vigente con tus críticas, con tus columnas, con tu opinión sobre la literatura en general. ¿Tú te sientes parte de un ambiente literario que tiene relaciones, vida colectiva en Chile? Mira, para mí fue así durante buena parte de mi deambular literario. Y no me arrepiento de ello, lo pasé muy bien, lo pasé Pero tú eres de la generación llamada del 80, ¿no? Claro, claro. Ahí hubo un grupo de gente que lo pasamos muy bien y que íbamos a todas partes. Gente de variadas coloraciones, intelectuales, literarias, incluso políticas. Mucha vida de ese orden. Pero debo decirte que desde hace un tiempo a esta parte he optado por cierta soledad y creo que me ha beneficiado. Siento que de alguna manera si he aprendido a escribir en los últimos años ha sido porque me he desprendido de esa majamama de dimes y diretes y de punceteos y alfilereteos y de cagüines y de estar un poco, ¿sabes qué? De estar un poco en competencia uno con el otro. Yo decidí no estar en competencia con nadie, conmigo nomás. Competir conmigo mismo para ver cuánto es lo mejor que lo puedo sacar. Entonces, apreciando mucho esa vida colectiva y queriendo mucho a muchos de mis colegas y queriendo muy poco a otros también, siento, fíjate que me ha sido más productivo, he convertido mi escritura un poco más humana y menos coyuntural, farandulesca. No sé si por ahí va tu pregunta. Sí. No, te preguntaba porque es un tópico en ciertas conversaciones con escritores, si efectivamente existe este ambiente de conversación, de esto que muchos... Además eso existe muy poco, ¿no? Claro. Además existe muy poco, claro. Si en el fondo tú te las arreglas con un par de amigos con los cuales confías y a los cuales les presentas lo que has escrito para que te digan si andas muy descaminado o no, pero la verdad es que tampoco es mucho más que eso, ¿eh? Ahora, respecto de ese ambiente y de lo que es ese tufillo que a veces se respira en el ambiente literario, hay para los que van a leer este libro, hay un cuento notable que se llama Discurso fúnebre para un colega difunto, esperemos, que es genial, que tiene que ver con ese clima. Ahora, este libro tiene obviamente el énfasis en lo brevísimo, en el microcuento. ¿Qué significa para ti el esfuerzo? Porque esto... Obviamente, sale de esta conversación que escribir cuentos cortos no es una tarea fácil ni corta. ¿Cómo es esto de llevar el microcuento hasta las últimas consecuencias? ¿Cuál es el juego
para lograr que decir, tú, aquí está un microcuento? Mira, la cosa es muy variada, porque de alguna manera si queremos perfilar el microcuento como una entidad literaria desde el punto de vista de los géneros relativamente independiente, tiene que cumplir algunos requisitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, creo que pongo ahí un microcuento de un señor que escribió un microcuento de 400 páginas, lo cual dice fue un hito en la historia del microcuento. Bueno, un microcuento probablemente sea una cosa muy libre, pero de algunas cosas tiene que librarse, y una de ellas es de medir 400 páginas, ¿no es cierto? Ahora, visto desde cierto punto de vista, yo considero el microcuento desafiante intelectualmente, por así decirlo, como aquel que te exige decir una historia con la menor cantidad posible de palabras. Es decir, si hay una sola palabra que no esté agregando esencial, no esté agregando algo esencial, sacarla, está de más esa palabra. Si se puede decir en 7, lo que se puede decir en 5, hay que decirlo en 5. Por ahí va mi desafío. Lo cual significa no solo una cuestión de palabras, no solo una hilación verbal, sino también una concepción sintética de la idea que quieres contar. Yo quería pedirte, ya llegando al tiempo maldito que siempre nos castiga, alcanzar a pedirte que leyeras dos de estos, a propósito de este punto del microcuento, Decreciendo y Para leer antes de tocar fondo. Bueno, el título del libro. Yeah. Decreciendo. Se organizó una vez un recital planetario de microcuentos, pero para que estuviese en proporción al tema, fue siendo reducido poco a poco hasta volverse micro recital. Un solo microcuentista leyó un solo microcuento de una sola línea frente a un solo espectador, que con una sola mano dio un solo aplauso. Los organizadores declararon después que fue todo un microéxito. Y el otro, Para leer antes de tocar fondo. Para leer antes de tocar fondo, que es el que, como tú dices, le da el título al libro. Un señor se cayó de la azotea de un rascacielos, pero con tan buena suerte que justo andaba trayendo un librito de microcuentos en la mano. Gracias a eso pudo amenizar su caída leyendo divertidas historias, una de las cuales incluso le arrancó lágrimas de risa. Gracias, Carlos. Bueno, entiendo, Carlos, que de estos cuentos brevísimos van a venir algo menos brevísimos, pero ¿cuántos vienen? Vienen cuentos, si los dioses lo quieren. Catalonia este año en octubre, pero saca un libro de cuentos mío de 21 cuentos que son de tamaño tradicional. Y como te contaba antes, ya tengo preparados los de tamaño intermedio. Bueno, cuentos brevísimos para leer en cualquier lugar y sobre todo para ventilar el cerebro. Ha sido un gusto, Carlos, tenerte en Off the Record. Muchas gracias, Alejandro. Ahora yo les cuento que tengo, además de Para leer antes de tocar fondo, de Carlos Iturra de Catalonia, el libro de Planeta de Fernando Quirós, Justo por Pecadores. Abandonar el Opus Dei después de 10 años, salir de la congregación, obviamente es una aventura no menor. Y eso es lo que experimenta el protagonista, Vicente, de Justo por Pecadores, una desgarradora trama en la que nos ofrece este finalista del Premio Iberoamericano Narrativa Casa América 2008. Y les recuerdo, como siempre, que al momento de tentar suerte con los juegos de polla chilena, también estarán ayudando a instituciones como la Sociedad Protectora del Niño Lisiado y el Cuerpo Bombero de Chile, que son beneficiarios de la polla. Hasta la próxima.